Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos nuevamente. Qué privilegio poder llevar la palabra de Dios para que cada uno de nosotros sea edificado y podamos aprender de Dios y de su bendita palabra. Espero que todo marche muy bien. Siempre con la ayuda del Señor tenemos esperanza. Siempre con la ayuda del Señor podemos salir adelante, mis hermanos. Así que felicito a todos los que acuden a esta cita cada miércoles para, para poder escuchar lo que Dios tiene para sus vidas. Así que, no siendo más, quiero recordarles nuestros horarios. El próximo domingo estamos aquí a las 9 de la mañana. Vamos a tener el culto muy juiciosos. Espero verles muy puntuales. A los que van a venir, espero que sean todos, que puedan estar acá. Y bueno, muy puntuales a las 9. Recuerde que el culto no es solamente la palabra, el culto también es la alabanza, la adoración que le damos a nuestro Señor. Así que sería genial que usted llegue puntual y que podamos adorar juntos a Dios. Bueno, muy bien, vamos entonces en esta noche a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 16, versículos 14 al 16. 1 Samuel capítulo 16, versos 14 al 16. Vamos a leer juntos, así que vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Leamos juntos. Dice: ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por darnos el enorme privilegio de encontrar en tu palabra tu sabiduría, tu voz, tu consejo, Señor. Y toda tu palabra es útil para nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque siempre nos guías. Te doy gracias porque tú siempre nos hablas la verdad. Padre Santo, te doy gracias por las vidas de cada persona que está aquí conectada y por los que han de ver este video, Señor, más adelante. Te doy gracias, Señor, por darme el privilegio de enseñar tu palabra y te ruego que me uses, Señor, con tu palabra, con tu poder y con tu espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenas noches. Acabamos de leer un texto que es bastante particular. Recordemos que hemos venido hablando poco a poco de lo que Dios reveló en este precioso libro de Primera de Samuel. Y el miércoles pasado estábamos hablando justamente de cómo Dios está buscando y mirando esos siervos anónimos, que ese fue el tema que hablamos hoy hace 8 días. Y nos referíamos puntualmente a ese momento en el que Dios envía al profeta Samuel a la casa de Isaí a ungir el próximo rey de Israel, porque Dios había desechado a Saúl. Y recordemos que después de que Samuel ve pasar por enfrente a suyo a todos los 7 primeros hijos de Isaí, y de cómo Dios le decía: no, ninguno de ellos es escogido para que sea mi siervo, el próximo rey de Israel. Y de repente el profeta Samuel tiene que hacer una pregunta y le dice: ¿son ellos todos tus hijos? Y recordemos cómo Isaí dice: ¡ay, sí! Me falta uno, el menor que está por allá cuidando las ovejas y las cabras. Entonces viene obviamente David y pues el Señor le dice: este es mi escogido, a él es el que voy a ungir y el que va a ser el próximo rey de Israel. Y en nuestro tema hablábamos eso, de cómo es importante que a pesar de que las personas no ven lo que hacemos, hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que valora las cosas que hacemos aún en lo más secreto de nuestra vida. Pero justamente ahora llegamos a un punto en esta historia en el que, si bien
Dios había escogido para su servicio a David. Es triste decirlo, pero Dios había desechado a Saúl. Si bien Dios escoge a uno, pero desechó a otra persona. Y aquí hay varias cosas que quisiera que nosotros pudiéramos comprender en este versículo. Lo primero que debemos hablar es que dice la Escritura en ese versículo que el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que Saúl pertenece a ese grupo de personas que vivieron en el antiguo pacto. Y aquí hay que aclarar algo, y es que algunas personas se preguntarán, o sea que si soy un hijo de Dios, el Espíritu de Dios se va a ir de mi vida. Y vamos a resolver esa pregunta. Pero lo primero que quiero decirles es que en el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, no venía a morar dentro de ellos, venía sobre algunas personas muy especiales. Dentro de ellos tenemos a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. En este caso, sabemos que unos capítulos atrás el Espíritu de Dios vino con poder, dice, sobre Saúl y que aún llegó a profetizar. Pero lo que sabemos es que Saúl no fue obediente a Dios. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Y por eso Dios lo rechaza para ser rey. Pero además de eso, Saúl recibe algo que es bastante drástico, y es que Dios quita de él su espíritu. Dios quita su espíritu sobre la vida de Saúl. En el Salmo 51, versículo 11, vemos cómo el propio rey David ruega a Dios que no quite su espíritu de él. Dice el Salmo 51, versículo 11, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos decir al respecto? Que en el antiguo pacto, Dios sí quitaba su espíritu de sobre las personas. Pero estamos hablando del antiguo pacto. Recuerde que estamos hablando de David, estamos hablando de Saúl. Son personajes de la Biblia que vivieron antes de que fuera el día de Pentecostés, ese día del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿verdad? Así que, a diferencia de lo que sucede en el nuevo pacto sí es muy diferente. En el nuevo pacto, cuando el Espíritu de Dios viene sobre los hijos adoptivos de Dios, el Espíritu de Dios ya nunca más se aparta de los hijos del Señor. Podemos hablar de contristar al Espíritu, que es diferente, pero si alguien ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios no se apartará de él. Usted dirá, pero Juan, demuéstrame por la palabra de Dios lo que me estás diciendo. Y claro que sí, aquí no venimos a hablar opiniones, sino venimos a enseñar la palabra. Dice Efesios 1, 13 a 14 lo siguiente. Quiero invitarte a que, si puedes leerlo conmigo, si no yo lo leo. Efesios 1, 13 al 14 dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, si usted puede subrayar ese verbo creer, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es, ojo lo que dice ahí, la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Así que en el nuevo pacto hay un cambio trascendental en este aspecto. Y Jesús sí lo dijo en Juan capítulo 17, que no lo vamos a leer, pero Él dice que Él iba a enviar al Espíritu, al Consolador, para que esté con nosotros siempre. Y ojo a un detalle, y es que
lo hemos hablado, en el antiguo pacto eran santos los lugares, pero en el nuevo pacto son santas las personas. En el antiguo pacto Dios moraba en templos, pero en el nuevo pacto Dios viene a morar dentro de sus hijos adoptivos, que son la iglesia. Pero en este versículo que estamos leyendo de Efesios, quiero resaltar 3 aspectos. Primero, que Pablo dice que es necesario creer en Cristo. Creer en Cristo. Y dice que cuando creemos en Cristo, Dios pasa a identificarnos como suyos al darnos el Espíritu Santo. Así que nos está hablando algo aquí muy importante. Y es que todos aquellos que creen en Cristo, Dios los sella, los identifica como su propiedad al darles su Espíritu Santo. Y dice que ese Espíritu número 3 es una garantía. ¿Una garantía de qué? De que tenemos de parte de Dios la herencia que Él nos ha prometido. Entonces note que aquí, si Dios quitara su Espíritu, en el nuevo pacto estoy hablando, no del antiguo, Dios estaría contradiciendo su palabra, cosa que Él nunca lo va a hacer, ni nunca lo ha hecho. Porque aquí está diciendo que si Él, a las personas que creen en Cristo, los identifica como suyos a través del Espíritu Santo, es una señal de que Él les garantiza el reino que Él ha prometido para los que creen en Cristo. Entonces es una garantía. Dios manda a su Espíritu como un garante, como una garantía, como un sello de propiedad de los que son suyos. Así que en el nuevo pacto no va a suceder lo que estamos viendo en la vida de Saúl y como lo describe el rey David. Dios no va a quitar el Espíritu Santo de sus hijos. ¿Ya? Ahora, podemos contristar al Espíritu, sí, que es muy diferente, pero no significa que el Espíritu de Dios se vaya. ¿Listo? Entonces, dejando claro ese aspecto, debemos resaltar que al que había sido rey, a Saúl, le sucede algo trágico, y es que Dios quitó de él su espíritu. Dios quitó de él su espíritu. Y esto es muy triste, que Dios haya llegado al punto de quitar su espíritu de este hombre. Definitivamente, yo creo que una de las cosas más difíciles que uno puede vivir en su comunión con Dios es sentir de alguna manera que Dios no esté allí. Sabemos por lo que acabamos de leer y por muchas otras promesas que Dios no nos va a dejar nunca. Pero imagínese lo que puede ser esa sensación de terrible perdición, a tal punto de que el Espíritu de Dios se ha quitado de una vida. Como lo dije, eso no va a suceder. Ojo, estoy hablando de los que han creído en Cristo, los que han nacido de nuevo, ¿verdad? Porque eso no le va a pasar a un hijo de Dios. A los que no son hijos de Dios, acuérdense que hay gente que presume que ha nacido de nuevo cuando no es así. Y ahí podemos entrar en otro terreno que no vamos a hablar de eso en esta noche, ¿verdad? Pero mire lo que sucede. Sigue algo todavía más dramático. Y es que dice el versículo 14 que el Señor envió un espíritu atormentador. Mis hermanos, es muy común, cuando se habla de reprender espíritus, que siempre se hable de que, listo, son espíritus del mal que vienen a destruir las personas, pero aquí hay un aspecto que nosotros no podemos perder de vista. Y es que Dios, si Él lo considera necesario, puede hacer que un espíritu del mal atormente a una persona. Y no lo estoy diciendo yo, léalo en la Biblia. Ahí está clarísimo, yo no me estoy inventando eso que estoy diciendo. Y es, claro, Dios puede enviar espíritus malignos a una persona. La respuesta es sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, mis hermanos, esto nos deja ver algo muy delicado. A veces a ti te pueden llamar o a mí. Mire que hay una persona que está viendo cosas raras, que hay cosas en su habitación. Todo esto, mis hermanos, antes de orar, indague. Antes de orar, indague, pregúntele al Señor.
Porque hay veces que esas situaciones se están dando como una disciplina de Dios, como un mecanismo de castigo divino. Imagínense que uno se ponga a reprender un espíritu cuando ha sido Dios mismo quien lo ha enviado. Creo que no estaría bien, ¿verdad? Y sabe una cosa, para que usted vea que no me estoy inventando esto, vaya conmigo a Mateo 18 y va a ver cómo Jesús inclusive habla de esto también. Mateo 18, 32 al 35. Mateo 18, 32 al 35. Aquí está hablando el Señor de una parábola, pero de una parábola también podemos sacar realidades espirituales, obviamente, porque ese es el propósito de Dios. Y dice, entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Y ojo lo que sí. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Después del punto, ojo lo que dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Hermanos, este es un tema que creo que muy pocas veces se habla. Lo cierto es que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu que venía de parte de Dios. De parte de Dios. Usted puede indagar en el libro de Job, porque Satanás viene a hablar con Dios acerca de Job, y Dios es el que le dice, listo, vaya y tóquelo, pero no le quite la vida. ¿Verdad? Porque aún el reino de las tinieblas está bajo el señorío de Dios. Aún Dios puede usar espíritus del mal para hacer que una persona se sienta atormentada. Cuando esa persona ha obrado en contra de Dios, cuando ha sido alguien rebelde. Usualmente los espíritus vienen cuando las personas han jugado con cosas de ocultismo. Entonces, esas personas llegan a ser poseídas por espíritus del mal. Y la verdad es que a veces Dios es quien permite todo eso como una reprensión por haberse metido con esos espíritus. Mis hermanos, a veces, como lo dije hace un momento, uno se anticipa, no, sí, vamos a orar porque el Señor dice que tenemos autoridad y dominio sobre todo espíritu. Pero ojo, porque debemos indagar por qué esa persona llegó a estar así. Debemos indagar, ¿verdad? Y entonces hay que llevar a esa persona a un arrepentimiento, guiarlo a que le pida perdón al Señor, que busque restaurar, encaminarse en su vida. Pero no es tan solamente ir como los cazafantasmas reprendiendo demonios en todo lado. Hay que entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué está pasando eso? Es así de sencillo. Lo cierto, mis hermanos, es que sí, ese espíritu atormentaba a Saúl, lo atormentaba. Y no sabemos cómo, o sea, de qué manera lo llegaba a atormentar, pero lo que dice la Biblia literalmente es que era un espíritu de parte de Dios que atormentaba a Saúl. Yo no sé si lo asustaba, yo no sé qué era lo que él estaba viviendo, pero lo que dice la Biblia es eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estaba siendo atormentado? ¿Por qué Dios le envió ese espíritu? ¿Cuáles fueron los antecedentes de Saúl para llegar a esa horrible condición? Pues mis hermanos, hagamos memoria. Hagamos memoria lo que podemos conocer de Saúl unos capítulos atrás. Saúl se tomó a la ligera lo que Dios le había encomendado. Ser su siervo, porque a mí me parece tremendo que cuando Dios envía a Samuel a escoger rey, sucesor, dice que tenía que ir a escoger a su ungido, a su siervo. Entonces, la dignidad de ese rey era ser un siervo de Dios. Pero usted sabe lo que pasó cuando el Señor le dijo que ejecutara una venganza que tenía con los amalecitas. ¿Se acuerda que ya lo vimos hace unos miércoles atrás? Y veíamos cómo Saúl, por su propia cuenta, decidió cambiar la medida de la venganza de Dios.
y entonces le perdonó la vida al rey, tomó de ahí animales para su propio botín, cuando Dios le dijo, debes acabar con todo. Y él no obedeció al pie de la letra las instrucciones de Dios. Entonces, Saúl había abierto puertas a través del mal manejo de su vida. Saúl estaba rechazando el señorío de Dios para su vida. Saúl lo rechazó, fue desobediente. Saúl fue rebelde a la voz de Dios. Él había desobedecido las órdenes de Dios de manera clara. Cuando hay cierto tipo de rebeldía a las órdenes de Dios, ¿sabe qué es lo que sucede? Hay un menosprecio de la majestad de Dios. Podríamos decir que Saúl era un hombre carnal, que se dejaba dominar por sus deseos, y esto fue lo que desencadenó que Dios lo desechara como rey de Israel. Cuán importante, mis hermanos, es que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Con su ayuda, seremos personas diferentes, que actuaremos siendo impulsados y fortalecidos por Dios mismo. Así como Saúl, tú y yo necesitamos que Dios ponga en orden nuestro interior. Yo creo que a veces uno se pone a buscar los peores enemigos y a veces el peor enemigo está aquí dentro, nuestro propio corazón, porque el Señor dice que de ahí es donde salen los robos, los hurtos de nuestro corazón. Entonces, necesitamos que Dios ponga en orden nuestro interior. Qué bueno, como lo dije hace unos días atrás, digámosle al Señor, examina mi corazón y mira si hay en él camino de perversidad. Entonces, Dios pone en orden mi interior, pone en orden mi vida, pone en orden mis prioridades, pone en orden todo lo que hago. Pidámosle al Espíritu de Dios que sane nuestras heridas. De pronto, lo que hacemos, lo que decimos, lo que manifestamos es sencilla y llanamente la manifestación de una herida que sigue abierta, que no hemos venido al Señor para que la sane. Entonces la gente nos conoce como personas toscas, agrias, desagradecidas, y lo que pasa es que a veces hay una persona herida en el corazón y necesitamos ser sanados. Tal vez permitámosle al Espíritu de Dios también que nos convenza de aquellos pecados que están frustrando el fruto de su Espíritu en nuestra vida. Que el Señor nos convenza de esos pecados a través de la Biblia. Qué bueno es cuando usted presta atención a las palabras de Dios que estamos leyendo en la palabra, porque el Señor a través de ellas va a traer convicción de aquellos pecados que usted y yo necesitamos abandonar y que contristan al Espíritu Santo. Que también su Espíritu nos ayude, obviamente, a ser fuertes cuando estamos pasando por periodos de tentación. Yo creo que usted y yo, y de eso vamos a hablar este próximo domingo, sobre la tentación, pero todos nosotros necesitamos tomarnos en serio la tentación. La tentación no es un juego, y grandes personas, grandes instituciones, grandes siervos de Dios han caído porque no le han prestado atención a la tentación. Por eso el Espíritu de Dios nos ayuda en la tentación. Por eso es bueno cuando estemos pasando por épocas, temporadas o momentos de tentación, debemos acudir inmediatamente al Señor en oración para que nos fortalezca cuando somos débiles. Pero sobre todas las cosas, que el Espíritu de Dios nos ayude a ser verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Cuando el Señor diga, quiero que hagas esto, lo hagamos sin reparos, lo hagamos sin demora y lo hagamos de una forma obediente, ¿verdad? Pero quiero que miremos otro tema dentro de estos versículos. Y es que la música tiene poder espiritual. La música tiene poder espiritual. Tanto así que los siervos de Saúl lo reconocieron, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 15, leámoslo nuevamente. Dice, algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. La gente de esa época reconocía que en sí la música tiene un poder espiritual. Y así como las redes sociales pueden ser usadas para lo bueno, las redes sociales también son usadas para lo malo,
Lo mismo ocurre con la música, ¿sí? Bien en sí, yo no creo que haya música cristiana, porque la música no se convierte a Cristo. Yo creo que hay música que tiene un contenido que de alguna manera exalta a Dios, como hay música que no lo hace, ¿verdad? Hay música que aunque no está adorando a Dios, puede exaltar principios y valores, y qué rico escuchar ese tipo de música, ¿verdad? Pero hay otro tipo de música que no exalta a Dios, pero que además genera tristeza, es ofensivo, es antivalores, grosero, obsceno, en fin, muchas cosas. Así que si en esa época se reconocía el poder espiritual de la música, creo que en un mundo que ha avanzado tanto, donde hay tantas plataformas musicales, donde hay acceso tan fácil a la música, nosotros no debiéramos tener en poco el poder espiritual de la música, de lo que escuchamos, bueno, ya vamos a hablar de eso. Lo cierto es que la música tiene un poder espiritual, y los siervos de Saúl pensaron, hombre, Saúl está siendo atormentado por un espíritu, Saúl necesita música que traiga calma a su vida. Y por eso buscaron a un hombre con unas características especiales que ya vamos a ver. Mis hermanos, ¿cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración y la música secular? La diferencia es que esta música está enfocada a adorar a Dios. Y cuando eso se hace, sucede algo muy especial. Y es que la Escritura dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando nosotros estamos exaltando al Señor, el Señor habita en medio de esas alabanzas. A mí me parece algo impactante, y hace algunos años tuve una experiencia en este aspecto, y es que con un familiar empezamos a escuchar este tipo de música y de repente empezó a llorar, empezó a quebrantarse y me preguntaba, ¿por qué me pasa eso cada vez que yo escucho ese tipo de canciones? Y eso pues es algo que nunca había vivido. Lo cierto es que esta persona me decía que se sentía en paz, que empezaba a sentir consuelo, que empezaba a sentir amor. Lo cierto es que cuando se alaba a Dios, cuando se exalta a Dios, Dios habita en medio de esas alabanzas. Y cuando cantamos y adoramos a nuestro Señor, pues si nuestro Dios es un Dios de paz, ¿qué crees que va a pasar en los corazones de quien lo alaban? Dios va a derramar paz, amor, gozo, esperanza, todas esas cosas van a venir. Entonces, no podemos tomar en vano ni tener en poco lo que significa el poder de la música que exalta a nuestro Señor. La alabanza es muy diferente a cualquier otro tipo de música, solo porque va dirigida al Dios de los cielos. Por allá Santiago dice que si alguno está afligido, dice que cante alabanzas. Entonces, no debemos tomar en poco la bendición de la música que está enfocada hacia el Señor. Existen muchas canciones que sus letras producen diferentes tipos de reacciones, pero a diferencia de las alabanzas al Señor, ellas infunden reverencia, esperanza, gozo, confianza y muchas cosas bellísimas. Sin embargo, quiero que usted note que Saúl solo quería apaciguar la tormenta de su interior, pero no quería volverse a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Tráiganme un músico, sí, yo quiero estar en paz. Quieren la paz, pero no quieren al Dios de paz. Entonces, era sencillo. Saúl tan solamente debía pedir perdón al Señor y volverse a Él. Pero no sucedió. Muy similar a lo que pasó con Judas, que traicionó al Señor, pero no se arrepintió. Entonces, ¿qué pasaban? Los súbditos de Saúl decían, sencillo, busquémonos un músico que toque música, que te relaje, que te traiga paz. Y él dijo, ¿sabes qué? Sí, busquémoslo, tráelo porque creo que eso va a ser de ayuda para mi vida. Y yo creo que se parece a veces a la sociedad actual, ¿no?
A veces el ser humano busca momentos de calma en medio de sus vidas, pero sus vidas están desordenadas y no dan el paso de volverse a Dios, al Dios de paz. Mis hermanos, yo sé que en Colombia y en el mundo hay lugares con paisajes maravillosos, pero te voy a decir una cosa, nada se compara a tener el Dios de paz viviendo aquí. Aquí. Claro, que es chévere que vayamos a disfrutar de los paisajes lindos que el Señor ha concedido a nuestra patria y otros lugares del mundo, pero primero recibe la paz que proviene de Dios, aquí adentro de ti. ¿A quién le trajeron? Pues aquí empieza a surgir en la escena del pueblo de Israel un personaje muy especial, el rey David. Ya sabemos que unos versos atrás fue ungido, ¿verdad? Para ser rey, todavía no estaba gobernando, pero el Señor vino sobre él. Y leamos versículos 17 al 18, ahí en 1 Samuel 16. Dice, me parece bien, dijo Saúl, búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. ¿A quién le traen? Le traen a David. Y David ya tenía cierta fama en medio de su pueblo, porque las personas que estaban alrededor de Saúl le dijeron, sí, conocemos a un muchacho que tiene talento para tocar el arpa, es decir, que era conocido como un músico talentoso en medio de su generación. Pero además de eso, no solo era conocido como un músico bueno al tocar un instrumento, sino que también era conocido como un guerrero valiente. Más adelante usted va a descubrir por qué era conocido como un guerrero valiente. Todavía él no había peleado ninguna batalla, pero sí la gente sabía que él cuidaba las ovejas y las cabras de su papá. Y eso no era simplemente pararse ahí como, ay, a ver, que pase el día. No, era enfrentarse a osos y a leones que querían comerse las ovejitas y las cabritas. Entonces el hombre se había enfrentado a fieras, así que él ya tenía fama y renombre por eso. Pero también dicen que era un hombre de buen juicio. Un hombre de buen juicio. Pero aquí podemos ver que era un hombre que era músico. Y a diferencia de Saúl, esa expresión musical era parte de su devoción personal. Sabemos que gran parte de los salmos fueron compuestos por el rey David. Y usted sabe que los salmos también son canciones. David era un excelente músico, pero yo quiero que usted note algo. Antes de que sea un gran músico, David era un adorador. David era un adorador. Y creo que eso está por encima de ser un excelente músico. Y entonces, ¿por qué fue tan importante esto a la hora de pensar en alguien que pudiera traer calma al corazón y a la vida atormentada del rey Saúl? Mis hermanos, y aquí va el corazón de este mensaje. Y es que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos realmente una comunión con el Señor, Dios nos va a usar para traer calma a esos corazones abatidos y agitados y a algunos que están atormentados por espíritus. Dios nos va a usar, mis hermanos. Porque quiero decirte que en nosotros hay algo aún mejor que lo que tenía el rey David. Y es que nosotros estamos en el nuevo pacto. Y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Cómo te conoce la gente? Si la gente sabe que tú eres creyente, la gente sabe y percibe que tú eres alguien ungido por el Espíritu de Dios. Así te percibe la gente. ¿Cómo te conocen las personas? Porque lo cierto es que David tenía muy buena fama. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él, estaba con él.
Nosotros debemos tener en cuenta que estamos en un mundo donde hay aflicción, que vamos a conocer personas que están pasando por temporadas de mucho estrés, de incertidumbre, y es ahí donde tú debes ser un referente para esas personas a quien buscar. Oye, así vea, yo conozco a fulanito o a fulanita, porque esa persona siempre tiene esa cara de ponqué. Porque siempre esa persona yo la veo sonriente, esperanzada, porque siempre tiene ese gozo que irradia en su mirada, en su sonrisa. ¿Por qué? Y eso debiera ocurrir contigo y conmigo. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos la iglesia del Señor. Y el Señor habita dentro de nosotros. Así que aquí tenemos que reflexionar en algo. Nosotros no podemos irradiar todo esto si esto no es una realidad en nuestra intimidad con Dios. Esto no lo podemos irradiar así nomás, mis hermanos. ¿Se acuerda que la Escritura nos dice que Moisés estuvo en el monte y cuando descendió su rostro brillaba? Pues mis hermanos, nosotros tenemos algo aún mejor, porque ese brillo se opacaba después de un tiempo. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Dios nos llama a ir, a irradiar la presencia de Dios a los cautivos. En un mundo donde la esperanza se desvanece tan fácil, porque la esperanza está puesta en cosas pasajeras, tú y yo debemos irradiarles con la seguridad que proviene del Evangelio de Jesucristo. Dios nos ha llamado a ir a sus cautivos. Dios nos ha llamado a ir a hablarles de su palabra, de su amor, de su gracia. Pero mis hermanos, tenemos que ser nosotros apasionados por la presencia de Dios para que esto ocurra. Apasionados. Que tú no me lo creas. Hay gente que se le nota que Dios está en su vida. Se le nota. Sin decir una sola palabra, mis hermanos. Sin decir absolutamente nada. Hay personas que se les nota que Dios está en sus vidas. No tendríamos que estar diciendo muchas cosas para que la gente crea que somos cristianos. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y donde quiera que vayamos, el Señor está ahí. Finalizo con algunas preguntas que debiéramos meditar antes de terminar, y es, tal vez tú nunca has caminado con Dios y estás viendo este mensaje que yo estoy enseñando hoy y quisiera hablarte algo. ¿Cuál es el estado de tu alma? ¿Estás turbado, lleno de miedo, inseguro? ¿Estás inquieto? Pues eso es muy fácil de resolver en esta noche. Tú debes hacer la paz con Dios a través de Jesucristo. Y ahí tú vas a empezar a disfrutar de la paz que proviene del Señor. Porque Dios ha dado una instrucción muy clara y muy importante a toda la humanidad. Dios nos llama a arrepentirnos y a creer en Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya conocemos al Señor y nuestras vidas han perdido la paz y la comunión con Dios? Entonces debemos examinarnos en oración y pedirle al Señor que nos muestre cuál es la situación que nos ha llevado a estar así. Y una vez recibamos esa instrucción divina, debemos hacer los cambios que sean necesarios para poder estar en paz. En paz. Cuando hay ausencia de paz, es porque en algún punto de nuestra vida nos hemos empezado a alejar del propósito y de la voluntad de Dios. ¿Conoces a alguien que está turbado o lleno de inquietud en su alma? Y esta palabra va para aquellos que quieren ser una buena influencia en el mundo. Tú puedes ser alguien quien presente al dador de paz. Tú mismo debes ser alguien que a través de tu adoración personal a Dios pueda transmitir a otros los efectos de la presencia de Dios en tu vida. Tú mismo lo puedes hacer.
Tú mismo puedes ir a esas personas que están en cautividad, en las tinieblas, en sus emociones, y puedes empezar a traer la luz que proviene del Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos has llamado, Señor, a ir a los cautivos. Señor, hemos aprendido cosas valiosas a través de esta reflexión. Y te damos gracias porque a través de Jesús tú nos sellas con tu Espíritu. Y a través de que tu glorioso Espíritu Santo nos sella y habita en nosotros, somos rebosados de esperanza cada día, Señor. Tenemos una experiencia cierta de salvación, no solo por lo que podamos sentir, sino porque en verdad cuando tu Espíritu está en nuestras vidas, nuestra vida empieza a ser diferente, Señor. Quiero darte gracias por eso. Padre, hoy quiero rogarte por aquellos que por alguna razón han contristado tu Espíritu. Y queremos hoy pedirte perdón si tal vez a través de nuestra forma de vivir, de pensar, hemos entristecido a tu Espíritu. Y hoy queremos, Señor, suplicarte, aviva nuestros corazones a través de tu presencia. Aviva nuestros corazones, Señor. No queremos que se opaque tu presencia. Sabemos que no la vas a quitar, pero qué triste sería tener tu Espíritu en nosotros entristecido, Señor. Cuando puede ser tan diferente, cuando podemos ser inundados de tu amor y de tu gozo, Señor. Señor, queremos también reconocer que en algunos casos, Señor, solamente tú lo decides. Tú puedes llegar a enviar un espíritu atormentador. Queremos pedirte que nos guardes de eso, Señor. Porque algunas personas abren puertas, Señor, con cosas de las tinieblas. Y en el caso puntual de Saúl, vimos cómo él te desechó, Señor, él te defraudó. Y él abiertamente fue rebelde contra ti. Y tú lo desechaste a él y enviaste un espíritu atormentador. Señor, líbranos de caer en una medida como esa, Señor. Perdónanos y ten misericordia de nosotros y permítenos ser libres de eso si en algo hemos llegado a ofenderte, Señor. Padre, hoy queremos examinarnos, tal vez si hemos vivido una vida desordenada y poder entender que nunca el caos, Señor, es un índice, un indicador de una vida sana espiritualmente hablando, Señor. Tú siempre nos pides que vivamos ordenadamente, Señor, que tú no eres un Dios de caos, sino de orden, Señor, que tú no eres un Dios de confusión, sino de paz. Y por eso hoy, Señor, déjanos revisarnos delante de ti, si llegara a haber algún indicio de desorden, de cualquier puerta abierta, Señor, y de cualquier cosa que llegara a ofenderte. Señor, rogamos por esa transformación de nuestro interior, de nuestro carácter, de nuestros deseos. Hoy rogamos a ti por eso, Señor. Ayúdanos a poner en orden nuestra vida. Y gracias porque hoy hemos entendido el poder que tiene la música, Señor. Y eso depende de su contenido, de lo que quiere decir, de lo que quiere comunicar, Señor. Pero sobre todo, Dios, entender el poder que tiene la alabanza y la adoración a tu nombre, Señor. Que no lo tiene ningún otro tipo de música. Porque tú has dicho que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Señor, que hoy podamos entender que cuando estemos afligidos, lo mejor que podemos hacer es buscar una canción que te exalte, que nos lleve a postrarnos delante de ti, porque tú eres la fortaleza de tu pueblo, Señor. Padre, gracias, que en medio de las alabanzas de tu pueblo, tú extiendas tus manos y sanes los enfermos, consueles a los deprimidos, traigas dirección a los confundidos, Señor, y traigas restauración y vida eterna, Padre. Señor, gracias porque en esta historia aparece un hombre que tenía una excelente reputación en medio de la sociedad, un hombre como David, un hombre que era reconocido por su talento musical, por ser un guerrero valiente, de buen juicio, pero sobre todo
ellos sabían que tú estabas con él. Gracias, llévanos, Señor, a esas personas que tanto te necesitan, Señor, porque ellos están en cautiverio y tú nos has dado, Señor, el mensaje que trae libertad. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, mil gracias por su tiempo, por estar conectados en esta reflexión de este día miércoles. Y ya saben, el llamado es a que vayamos a los cautivos espirituales y que el Señor nos use poderosamente en medio de esta sociedad que tanto necesita de Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga y si Dios lo permite nos vemos este próximo domingo en la iglesia. El tema va a ser la tentación, no se lo pierdan. Un abrazo para todos. Feliz noche.